Hoy hablaremos del golem, de los robots, el lenguaje y la inteligencia artificial con Luis Alberto Pineda. George Steiner, galardonado recientemente con el premio Alfonso Reyes, plantea el problema de lo que es imposible de traducir. En la columna Pensamientos en Rotación, el doctor José Luis Mateos nos habla del efecto mariposa. En la columna Veo Veo, Miriam Moscona nos abre los ojos a la belleza de las imágenes que nos trae la ciencia. Como siempre, veremos los clásicos de la ciencia con el doctor Chunga y charlaremos con la mítica Morsa en nuestra sección Aguas con el Hacker. Estamos en La Oveja Eléctrica. En nombre del equipo que hace posible este espacio, les da la bienvenida a Pepe Gordon. ¿Qué tal, Kelly? ¿Qué nos trae el día de hoy La Oveja Eléctrica? ¿Con qué se encienden los ojos y la imaginación de La Oveja Eléctrica? Hola, Pepe, es un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Y el día de hoy nos sorprenderemos con breves notas de innovaciones científicas y tecnológicas que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. La creación de vida artificial podría ser realidad en un lapso entre 3 y 10 años. Científicos de todo el mundo están tratando de producir células sintéticas fabricadas con los elementos básicos del ADN. De resolver obstáculos como la creación de una membrana, un sistema genético y un metabolismo que dote de energía a dichas células artificiales, los científicos tendrán una herramienta invaluable para luchar contra ciertas enfermedades e incluso comprender aspectos relacionados con la creación del universo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, ha creado un brazo artificial que, según sus desarrolladores, es lo más cercano a una extremidad biónica. El denominado brazo Vanderbilt pesa 2 kilos y se mueve en 21 direcciones. La idea es que a futuro, este extraordinario invento se pueda conectar con el sistema nervioso de una persona, a fin de que ésta pueda controlar la movilidad de la prótesis tan solo con el poder del pensamiento. El desarrollo de robots de última generación ha llegado a un punto sorprendente. Estos robots bailarines fueron programados por alumnos de maestría de la Universidad de Tecnología Qingyun en Taipei, Taiwán. La verdad, estos robots son fantásticos, es muy divertido, es increíble lo sofisticado de sus movimientos. ¿Tú los grabaste, Kelly? Así es, los grabé en el Instituto Qingyun, en un viaje que hice recientemente a Taiwán. Y bueno, eso nos lleva al tema central de esta edición de La Oveja Eléctrica, que es el mundo de los robots. Es interesante saber que el término robot proviene del checo y quiere decir esclavo, implica un trabajo duro, de verdad difícil, ¿eh? Pues es una gran tentación eso de tener un servidor incondicional. Hoy tenemos una sorpresa. Pepe, en tu vida has hablado con muchas personas, pero ¿alguna vez has hablado con un robot? Vamos a ver eso. Hola, Golem, ¿cómo estás? Hola, Pepe, bienvenido a La Oveja Eléctrica. El día de hoy vamos a tener una conversación muy especial. Vamos a charlar con un robot cuyo nombre es el Golem. El Golem, un artefacto, una especie de robot que viene de una leyenda judía y que tenía la capacidad de moverse, de actuar, de hacer todo lo que pudiera hacer un ser humano menos hablar. Sin embargo, este robot, este Golem, puede conversar. Esta es la diferencia entre el Golem que se acaba de crear en la UNAM y el Golem de la leyenda. Y el día de hoy vamos a conversar con un robot y para ello vamos a conversar también con un ser humano espléndido. Estamos hablando del doctor Luis Alberto Pineda, experto en ciencias cognitivas y en inteligencia artificial. ¿A poco entonces yo puedo empezar a platicar ya con el robot? Bueno, se trata de eso, de ver hasta dónde podemos hacer que las máquinas platiquen con nosotros. Por supuesto, las conversaciones son sencillas, son limitadas en dominios específicos
para resolver problemas concretos, pero en principio sí podemos empezar a hablar de una interacción en lenguaje hablado, en español hablado con las máquinas. ¿Qué proyecto quieres ver? Muéstrame el tuyo, Golem. Perdón, no te entendí. Muéstrame el tuyo, Golem. Ok, vamos a ver el proyecto Golem. Yo soy Golem. Soy un robot de poco más de 5 años y me programaron para darles estas presentaciones. El proyecto más formalmente aquí en el IMA se empezó en 1998 como un proyecto de procesamiento de lenguaje natural. El proyecto principal se llama DIME, que quiere decir Diálogos Inteligentes Multimodales en español, y se trata de modelar la conversión humana orientada a resolver cierto tipo de tareas sencillas, esquemáticas, en un contexto multimodal en donde además del habla haya imágenes, textos y videos. Y hace aproximadamente 5 años, esta tecnología que veníamos estudiando del lenguaje, pues la quisimos incorporar a un robot, y por eso de ahí surgió el robot Golem. Que básicamente la tecnología principal que hemos desarrollado es tecnología del lenguaje hablado en español, y el robot es simplemente la gente a través del cual nos comunicamos. Este robot, el Golem que acabamos de ver, fue desarrollado en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas en la UNAM. La idea de este robot empezó en 1998 como un proyecto para imitar el lenguaje natural en contextos especializados. La metáfora del Golem es muy interesante. Un robot que trata de imitar al ser humano, pero tiene algunas graves fallas. Jorge Luis Borges las retrató en un célebre poema. A diferencia del Golem de la UNAM, el Golem original no puede hablar. Veamos lo que nos comenta el doctor Luis Alberto Pineda al respecto. Yo creo que la leyenda del Golem y el poema de Borges son una metáfora muy bonita de la inteligencia artificial, tanto por las posibilidades que nos ofrece como por las limitaciones. De alguna manera la inteligencia artificial se trata de descifrar la clave del conocimiento y ponerlo en un artefacto creado por nosotros. Ese es el ideal de la inteligencia artificial, del pensamiento, del lenguaje, de la capacidad de acción, de razonamiento, etc. Entonces, si eso se hace a través del estudio, de la escritura, dice la tradición cabalística, pero quiere decir de alguna manera del estudio del mundo. Y si el científico, el sabio, logra conocer todo el conocimiento, puede crear este artefacto en el cual nos reflejamos, que es como ser humano. Pero al mismo tiempo, el hecho de que el rabino de Praga haya cedido la tentación de, no solamente después de conocer, lo haya querido crear, pues le salió un golem que rengueaba y que nunca pudo hablar, que también es una limitación que está en el uso del conocimiento. La sabiduría consiste en saberlo usar, y un acto de arrogancia no siempre nos lleva a un buen término. El lenguaje, el pensamiento, la mente siempre van a estar más allá de nosotros, pero no quiere decir que no los podamos estudiar. La respuesta no es todo o nada. Y bueno, el problema es que las computadoras no pueden traducir la complejidad del lenguaje humano. Esto se puede ver con claridad cuando intentan traducir de una lengua a la otra. Hagamos el ejercicio. Vamos a invitar a Borges con su poema El Golem. En este poema, el rabino ve que el golem le salió un poco mal. Esta es la voz de Borges que juzga cómo le salió el rabino, el ser humano, a Dios. Vamos a ver ahora en la computadora el verso de Borges y vamos a escuchar a Borges. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Lo traducimos por Google al inglés de manera automática. Y luego lo llevamos nuevamente al español. Y mira lo que queda cuando pasa al español. Sobre la hora de la angustia y de la luz vaga, en su golem los ojos parados, ¿quién dirá las cosas a nosotros ese fieltro, Dios al mirar en su conejillo en la Praga? Bueno, los conejitos en la Praga suena un poco extraño, creo que la computadora se hizo bolas. Así es, se hace bolas, es mecánico el proceso. Es muy complicado eso de la traducción mecánica, y en una conversación que tuvo Pepe con George Steiner, el reciente premio Alfonso Reyes, esto fue lo que le dijo sobre el problema que tenemos al traducir, ya no digamos mediante computadoras, sino entre las distintas culturas.
The world is a fascinating place, and every language gives you a different life, inner life. In a secret bank safe, this is going to be scandalous, so maybe you will censor me. No. But there is, I have left a chapter which I've never dared publish on a question which has never been studied, making love in different languages. The Don Juanism of language. We do not make love in French as we do in English or German or Italian or Spanish or Russian. The taboo languages are different. The cadence, the rhythm, the pace is completely different. This is an enormous subject which nobody has dared touch. But it is a very important subject because language seems to lie at the frontier, the frontiera, between body and soul, between psyche and sexual organs, between the nervous system and consciousness. This is where they all meet. And if we knew more about the inner rhythms of language and physiology, we would begin perhaps to understand some very great secrets. Nabokov has written a lot on this, on the fact that he says his English Lolita is almost meaningless. He's so arrogant. He's one of the greatest writers of English, but he can be arrogant. He says in Russian, it makes complete sense. He had thought it in Russian. And he said, the words for loving in Russian are like having a soft orange in your tongue. And we can't translate them, he says. English is a brutal, vulgar language for it. This is exaggerated, but the punta, the point, is very, very intelligent. So much that you can't translate. La inteligencia y la ironía de George Steiner. Nos quedamos pensando, por ejemplo, cómo se puede traducir el al ratito mexicano, ¿no, Kelly? Pues al ratito te digo, Pepe. Bueno, seguiremos hablando del lenguaje y la inteligencia artificial. Por cierto, Kelly, ¿sabías que Joan Manuel Serrat le canta a la oveja eléctrica? Así es, Pepe. Veremos cómo Serrat trata de traducir su canto en un B que la oveja eléctrica puede entender. Golpe a golpe y verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso. Estamos de regreso en la oveja eléctrica que está encendida con el contacto con sus parientes, los robots que hablan. La tecnología del lenguaje explorada con los robots puede tener diversas aplicaciones. Luis Alberto Pineda nos comenta. La tecnología del lenguaje es amplia, no tiene que estar necesariamente en los robots, sino hay otro tipo de aplicaciones fijas que también son interesantes. Por ejemplo, hay módulos de información turística. Puede utilizarse esta tecnología multimodal donde hay entrada y salida de hablada en español, pero también imágenes y videos para cuestiones de tipo tutorial, por ejemplo, también para hacer manuales de entrenamiento de diferentes ambientes. O sea, lo interesante de esta tecnología, el lenguaje en un entorno multimodal, es que es genérica. O sea, no está hecha para una aplicación específica, sino está dirigida a donde tengamos que interactuar de manera flexible con las máquinas, y por eso es importante. Pues vamos a poder hablar con máquinas prácticamente en todos lados. ¿Podremos distinguir que se trata de máquinas? A esto se le llama la prueba de Turing. El doctor Pineda nos comenta. Turing fue un gran científico de la computación y de la inteligencia artificial. De hecho, él hizo dos artículos muy importantes. Uno en 1936, que todo el mundo considera que es el inicio de la ciencia de la computación, donde inventó una cosa que se llama la máquina de Turing, que es el modelo teórico de computación que a la fecha sigue siendo vigente. Y luego este mismo señor, en 1950, escribió un artículo que se llama Maquinaria computacional y pensamiento e inteligencia, Computational Machinery and Intelligence, el artículo,
Y en ese artículo él trazó el programa desde el punto de vista académico-científico de la inteligencia artificial, no la ciencia ficción, sino lo verdadero. Y en ese artículo fue muy interesante porque sí planteó cómo era posible que con las computadoras pudiéramos nosotros modelar los procesos de la percepción, el pensamiento y la acción, el aprendizaje a largo plazo. Y de hecho él predijo, fue el que predijo que para el año 2000 iba a haber máquinas que pudieran... Al final de este artículo, después de trazar el programa, Turing deja 2 tareas para la inteligencia artificial. Una, que las máquinas jueguen ajedrez, y 2, que las máquinas entiendan el lenguaje humano. Él dijo, hay 2 tareas para el paradigma de la inteligencia artificial. El del ajedrez se cumplió, porque ya hay máquinas que le ganan al campeón mundial. Y él diseñó ese setting de una manera muy interesante. El caso es este. La prueba de Turing es, si hay una máquina disfrazada de ser humano que te convence, que tú platicas con ella y no sabes que es una máquina y crees que es un ser humano, entonces tú pierdes la prueba de Turing. Pero si te das cuenta de que no es un ser humano, que si es una máquina, entonces tú ganas la prueba de Turing. Entonces, la pregunta diría es, ¿va a haber computadoras que al interactuar con ellas nosotros no nos demos cuenta que estamos hablando con una computadora y creamos que es un ser humano? Eso sería pasar la prueba de Turing. Yo creo que por un futuro muy significativo eso no va a suceder. Nos quedamos con la pregunta, si la máquina pasa la prueba de Turing, ¿ya es con ello consciente? Ray Kurzweil, el autor de La Era de las Máquinas Espirituales, no descarta para nada esta posibilidad. Kurzweil tiene un programa cibernético para hacer poemas. Lo puedes descargar de manera gratuita en la dirección que aparece en tu pantalla. Mándanos un poema cibernético hecho por este programa. A ver si lo podemos distinguir de un poema humano. Te obsequiaremos el libro Un universo diferente del premio Nobel Robert Laughlin, distribuido por Océano. Escríbenos a la siguiente dirección, laovejaeléctrica@22mx.tv. Vamos a un corte, pero antes a la zona retro con los clásicos del Dr. Chunga, un toque de humor en la oveja eléctrica. Y ahora vamos a escuchar el sonido que pues produce esta manguera que, como ustedes pueden ver, está corrugada en el momento de girarla. A ver, ¿saben qué hay dentro de la manguera? Pues aire. Y entonces empieza a darse vueltas, empieza a viajar ahí el sonido, vean ustedes, por el aire choca y produce estos sonidos. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Vamos ahora a nuestra columna Pensamientos en Rotación. Bienvenida, Silvina. Hola, Pepe, un gusto estar contigo. ¿Qué tenemos el día de hoy? Mira, el doctor en física, José Luis Mateos, nos habla de un tema muy interesante. Es el efecto mariposa. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Sí, el efecto mariposa se refiere a una condición en donde yo cambio algo muy pequeñito en mi sistema y tiene consecuencias enormes. Esto lo encontró un matemático y meteorólogo que se llama Edward Lorenz en 1961 y él descubrió accidentalmente este efecto tratando de predecir el clima, y en vez de predecir el clima resulta que descubrió lo que se llama la teoría del caos. El efecto mariposa, que es una metáfora de la teoría del caos, nos dice, por ejemplo, que si yo tuviera una mariposa aleteando en México, digamos una monarca ahí en Michoacán, podría producir a lo mejor un huracán en el Atlántico. Entonces, esta metáfora nos ilustra que a veces en los sistemas complejos un cambio pequeñito induce o nos lleva a cambios catastróficos. Y lo vemos incluso en nuestra vida cotidiana, como se ha ilustrado en el cine, en diversas películas, en donde a lo mejor una persona llega unos minutos tarde a una cita o antes de tiempo, y eso hace que a lo mejor no encuentre a la que iba a ser la pareja de su vida, y entonces no van a ser sus hijos. Y eso nos ocurre todo el tiempo. Entonces, la teoría del caos y el llamado efecto mariposa, pues lo vemos cómo se manifiesta en la vida cotidiana, en muchos sistemas, no solo en las ciencias, sino en la sociedad también.
La verdad es que da miedo pensar que hasta el más mínimo cambio en nuestras vidas puede modificar nuestro destino. Así es, fíjate que poéticamente se decía, nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella. Para finalizar nuestro tema central, Luis Alberto Padilla responde a la pregunta, ¿sueñan los robots, sueñan los androides con ovejas eléctricas? Nosotros nos gusta vernos reflejados en las cosas que hacemos. Y yo creo que esta fascinación por los robots, en algunas culturas más que en otras, en la cultura japonesa, es absolutamente increíble, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, estamos proyectando sobre estos objetos atributos que son de nosotros, o queramos que sean nosotros. Nosotros, los seres humanos, soñamos y tal vez queramos reflejar eso también en estos artefactos que creamos. Pero desde el punto de vista estrictamente científico, yo creo que realmente que lo que sabes acerca del sueño científicamente es muy poco, y definitivamente de la inteligencia artificial yo no creo que pueda decir realmente mucho acerca de lo que es soñar, y las máquinas realmente no creo que puedan soñar. Más bien hablamos de nuestros sueños, ¿verdad? Estamos hablando de nuestros sueños más que de los sueños de las máquinas. Hay esta necesidad de trascendencia, ¿no? O sea, nosotros nos reflejamos en estos objetos porque queremos de alguna manera trascender, ¿no? Nuestros sueños se extienden a aquello que tocamos, así sea un objeto inanimado. Eso nos dice la oveja eléctrica. Es el momento de charlar con la Morsa sobre los mares de la informática. Estamos en nuestra sección Aguas con el hacker con la Morsa. Bienvenido, Morsa, aquí a la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues, ¿qué nos adviertes el día de hoy? ¿De qué debemos cuidarnos cuando navegamos por Internet? Bueno, debemos cuidarnos de entrada de hacer respaldos de nuestra información. Ese es un problema real que todos tenemos. Incluso, bueno, nos pasa a todos. A mí me está pasando con un disco duro de mucha información que tengo que buscar respaldar. Se está perdiendo información actualmente porque el disco se está dañando físicamente. Entonces tengo que empezar a respaldar la información. Hay que respaldar los datos más que los programas. Los programas hay formas de volverlos a conseguir, pero ¿qué tal con los trabajos que uno tiene, con las fotos que uno tiene, con todo este asunto? Los discos no tienen palabra de honor, dice Carlos Soto, que es un amigo mío. Y es muy importante que uno haga respaldos, porque en el peor de los momentos se va a perder la información que necesitamos. ¿Cómo se pueden hacer este tipo de respaldos? Y hay respaldos también en el Internet, ¿no? Sí. Bueno, lo mejor es comprarse sus CDs o sus DVDs y hacer respaldos directamente ahí cada cierto tiempo. Ahora bien, también por Internet se puede mandar información a algunos sitios que dan gratis mucho espacio en disco para guardar la información propia. Pero hay que preguntarse si esta gente no lee la información de uno. Aunque nos digan que no, ¿será cierto? Esa es una gran pregunta, y alguien que tiene mentalidad de hacker como la Morsa nos advierte, cuidado con respaldar nuestros discos por Internet. Muchas gracias, Morsa. Gracias, Pepe. Y pasamos ahora a la belleza de la ciencia con Miriam Moscona. Estamos con Miriam Moscona, con la belleza de Miriam Moscona, pero también con la belleza que nos traen los ojos de la ciencia. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Piacere, Pepe. Y bueno, ¿qué nos traen precisamente los ojos de la ciencia? Fíjate que hoy hablaremos de una sorprendente perfección matemática que, al ser traducida a la imagen, produce una obra sobrecogedora tanto por su belleza visual como por la perfección matemática que hay detrás. Si yo te dijera que vamos a hablar de una imagen cuya área es finita, pero cuyo perímetro es infinito, tal vez sabrías a qué nos estamos refiriendo. Nada más te digo que mientras más investigo sobre esto, más ganas me dan de colgarme del filósofo y decir, solo sé que no sé nada. Pues veamos de qué se trata la belleza de lo finito y lo infinito. Esta imagen de enorme belleza es nada menos que el resultado de una ecuación matemática. Usted está viendo un fractal con todas sus evocaciones artísticas. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas.
El término fractal fue propuesto en 1975 por Benoit Mandelbrot, un matemático polaco. Los fractales son estructuras geométricas que combinan irregularidad y estructura. Si aisláramos un fragmento del fractal, este podría ser reproducido de forma idéntica en otra escala, aún la más pequeña imaginable. Aunque estos colores fueron sobrepuestos, no así sus formas de sorprendente perfección. Estos ojos morados con negro, como de lechuza de cuento de terror, también responden a una ecuación matemática. Un fractal se puede representar con la ayuda de la computadora siguiendo determinados algoritmos. Así llega a ponerse de manifiesto la regularidad oculta de modelos de fenómenos naturales que aparentemente son desordenados. Este es un fractal que podría ilustrar un cuento infantil y cuya figuración podría hacernos creer en un monstruo fantástico o en un animal visto de noche en una alucinante y hasta gozosa pesadilla. Esta otra imagen que elegimos para mostrar el milagro matemático de los fractales nos remite a una diversidad de formas que cada quien puede percibir a su manera. Nosotros le proponemos un diseño orgánico de enorme belleza y armonía. No queremos dejar de lado que el descubridor de los fractales planteó también que las galaxias y otros cuerpos semejantes se rigen por el mismo concepto. Usted y yo podremos imaginar cualquier cosa al ver esta imagen de belleza infinita, pero su perfección matemática solo la verán los iniciados. Con la belleza de los fractales que nos remiten al infinito, se quedan los ojos de la oveja eléctrica. Así, Kelly, llegamos al final de esta edición. Muy tristemente, Pepe. Sin embargo, la próxima semana nos adentraremos en los misterios del cerebro con el doctor Pablo Rudomín. No te lo pierdas, La Oveja Eléctrica en Canal 22. Nos vemos después de un B.